I trust a great deal to instinct. I don't think too consciously about it. I feel stuff like that is going to come out. You know, archetypes are going to appear in your work. What matters is to dig very deep, to go really deep into yourself, to go all the way with what thrills you and excites you. You don't have to know what it means. You don't have to fully understand the symbolism of something or why it's an archetype. If you're exploring your deepest fears, what really gives you pleasure, what excites you, these things are going to emerge. They're going to be there. Los vampiros que inventó Anne Rice a fines del siglo XX son muy distintos al vampiro tradicional, sobre todo al inventado por Bram Stoker. Ellos no se rigen por supersticiones, no está el ajo, la estaca, tampoco le tienen miedo a los espejos. Más que nada le tienen miedo a la pérdida. Son vampiros nihilistas, sexualizados, bellos, seductores, por momentos incluso homosexuales, sobre todo en la versión de la película de Neil Jordan con Tom Cruise y Brad Pitt. Esta es la primera aparición de Lestat en la serie de crónicas vampíricas de Anne Rice. Y la escritora lo hace de una manera muy especial, elige el género entrevista. Se trata de una entrevista con un vampiro, con Louis, que va a contar cómo se es vampiro y cómo son los demás, sobre todo Lestat, que lo presenta alegre y elegante. Las crónicas vampiras de Anne Rice marcan un nuevo rumbo del género fantástico o de terror, originado en la literatura gótica con la aparición del primer vampiro, escrito por John William Polidori, el médico personal de Lord Byron en 1819. La trilogía de Rice, compuesta por Confesiones de un vampiro, Lestat el vampiro y La reina de los condenados, publicada hacia finales del siglo XX, actualiza el destino interminable de estos trágicos personajes sedientos. En la primera novela de la saga, Entrevista con un vampiro o Confesiones de un vampiro, aparecida en español en 1994, se presenta a su personaje principal, el impulsivo Lestat, y a Louis, el vampiro entrevistado a lo largo de la novela, un apasionado en conflicto. Todo comenzó en 1780, pero en los tiempos modernos han cambiado los modos de gozar y los vampiros se relacionan de otra manera. Mariana, acá en realidad Anne Rice inventó 3 hombres, ¿no? Digo, en el contexto de este programa, porque en realidad son hombres que son Lestat, Louis y Armand. Fueron hombres, son vampiros. Ahora, evolucionaron. Ah, qué bien, bueno. Se han superado. Para mí sí. Yo creo que es la primera vez que el vampiro está desarrollado como personaje. Si uno se pone a pensar en la literatura de vampiros, el primer cuento de vampiros, que es el de Polidori. El de Polidori es el que inventa el arquetipo del aristócrata. Y es un poco, bueno, es un cuento, es muy breve y está muy pegado a Lord Byron. En Drácula no tiene voz, es una novela epistolar donde hablan todos menos él. Así que realmente no está desarrollado como personaje. Creo que esta es la primera novela donde se desarrollan como personajes. Claro, tienen voz propia. Con voz propia y con
y con relaciones, no solamente como predadores o como seres que únicamente son asesinos o seres de miedo. Claro. Al contrario, son casi todos seres muy atractivos, peligrosos, ¿no? Pero sumamente seductores los tres. Emiliano, ¿qué nos atrae de los vampiros de Anne Rice? Bueno, yo me empiezo preguntando qué le atrae a ella de los vampiros, porque lo que hace, como la gran movida que hace con el vampirismo es intentar crear las criaturas, pero para intentar comprenderlas, digamos. Anne Rice lo que hace es tratar de comprender al vampiro. Por eso también arma todo ese dispositivo de la entrevista, como la idea de que el vampiro se expone ante el entrevistador y dice todo lo que tiene que decir ante el público, ¿no? O sea que pasa de ser una criatura romántica a ser una criatura neurótica. Básicamente, sí. Sí, básicamente, porque aparte de lo que hace Anne Rice es indagar en la psicología del vampiro, ¿no? ¿Qué es un vampiro y quiénes son estos vampiros? A mí me parece que son como la representación metafórica del enamorado, ¿no? Del apasionado. Es como si continuamente estuvieran disfrazando la realidad que vive una persona perdidamente enamorada, ¿no? Me parece. O sea, son seres desesperados. Desesperados por amor, sí. Porque me parece que incluso, digo, nosotros mismos a veces parecemos convertirnos en vampiros, ¿no? Digo, morder un cuello no es algo tan raro, digo, ¿no? Digo, quizás sí, morderlo con esos colmillos y alimentarse de sangre quizás sea un poco exagerado, pero ¿quién no tuvo alguna vez ganas de hacer eso, no? Yo no. No te creo. ¿Y cómo serían entonces estos dos vampiros, ¿no? Louis y Lestat, digamos, en ese contrapunto? ¿Cómo es cada uno? Bueno, Lestat, si bien es un vampiro de Anne Rice, con sus particularidades, responde a esa condición maléfica, ¿no? Del vampiro. Es un vampiro delictivo, ¿no? Es un vampiro que disfruta de la víctima, de matar a la víctima, le roba a la víctima. Es otra cosa que introduce como una materialidad nueva, ¿no? al vampiro. Es un malhechor, claro, es un malhechor. Muy a la norteamericana también, porque hay que justificar también la fortuna de los vampiros y bueno, es Lestat el que se encarga de amasar esa fortuna para poder vivir tranquilos, básicamente. Claro, porque son vampiros yanquis. Son vampiros yanquis. Después van a ir a visitar Europa y todo eso, ¿no? Pero primero son yanquis. Lo que Louis no acepta es justamente esa naturaleza satánica de disfrutar del mal. De hecho, los primeros años de vampiro en Louis son años austeros. Él se alimenta de ratas nada más, porque no puede aceptar matar a un ser humano para eso. Después termina cediendo a la tentación porque justamente la sangre humana es lo que le da la fortaleza al vampiro y también lo dota de esa característica sexual. El hecho de que chupan sangre los vampiros lo que muestra es primero el gusto por lo humano para alimentarse, pero por otro lado es el acto sexual propiamente dicho. Es como si Lestat fuera un gay absolutamente libre, convencido, voraz, que anda por la noche y vive su vampirismo / sexualidad con absoluta libertad. Y Louis es un conflictivo. Louis, claro, es un tapado, es un culposo que todavía no sabe, pero le gusta en el fondo mucho.
pero no, y prefiere comer ratas antes que gente. Y eso al Lestat lo pone loquísimo, porque sabe que mientras él no asuma lo que es, no va a poder estar con él, como él quiere que esté. Claro, es raro, porque acá asumir no es asumir la homosexualidad, dicho así, sino Sí. es asumir el matar. Sí, es asumir la naturaleza del vampiro, que es un predador. Claro. Es un ser que no puede vivir sin la sangre del otro. Era muy tarde, después de que mi hermana se quedara dormida. Lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Entró por el patio, abriendo sin hacer un solo ruido las puertas vidrieras. Un hombre alto, de piel blanca, una masa de pelo rubio y con una cualidad grácil, casi felina en los movimientos. Y cautelosamente puso un mantón sobre los ojos de mi hermana y bajó el pabilo de la lámpara. Ella quedó dormitando al lado de la palangana y del pañuelo con que había estado refrescándome la frente, y no se movió ni un instante en toda la noche. Pero para entonces yo ya había cambiado mucho. ¿Cuál fue ese cambio?, preguntó el entrevistador. El vampiro suspiró, se recostó contra la silla y miró las paredes. Al principio creí que se trataba de otro médico o de alguien llamado por la familia para que hablara conmigo, pero de inmediato se me desvanecieron esas sospechas. Él se acercó a mi cama y se agachó de modo que su rostro quedó a la luz de la lámpara y vi que no era un ser humano normal. Sus ojos verdes destellaban de incandescencia y las largas manos blancas que colgaban a sus costados no pertenecían a un ser humano. Pienso que lo supe todo en aquel instante y lo que él me contó fue únicamente su consecuencia natural. Lo que quiero decir es que cuando vi su aureola extraordinaria y supe que era una criatura que yo jamás había visto, quedé reducido a la nada. Ese ego que no podía aceptar la presencia de un ser humano extraordinario a su lado quedó destrozado. Todas mis concepciones, incluso mi culpabilidad y el deseo de morir, me parecieron absolutamente sin importancia. Me olvidé por completo de mí mismo. Lestat mide 1,80 m. Sus ojos son grises, pero absorben con facilidad los tonos azules o violáceos de la piel que los rodea. La condición de vampiro se pone de relieve en la piel y en las uñas como cristales. Lestat es lector de algunos clásicos como Shakespeare, Mark Twain y Dashiell Hammett, así como se deleita con el arte de la fuga de Bach. En Entrevista con un vampiro, convierte a Louis, un joven sano pero apetitoso de Nueva Orleans, en eterno habitante de su mundo, salvajemente voluptuoso. Y el dispositivo narrativo me interesa, la entrevista, ¿no? Incluso el entrevistador, que está un poco asustado. ¿Cómo te parece que juega en este encuentro con los vampiros? Para mí juega como una situación de espejo con el lector, ¿no? Y con la autora, ¿no? Porque la autora lo que intenta hacer con sus escrituras es entenderlas, ¿no? Entonces ahí pone un personaje que les pregunta cosas. Está bien que la novela está planteada básicamente como una respuesta, ¿no? Casi no hay pocas preguntas y una cantidad muy fluida de respuestas, porque básicamente la novela es un gran flashback donde él cuenta su pasado y por qué llegó a donde está. Pero uno sabe que está leyendo Entrevista con un vampiro. Claro, exactamente. Uno sabe que... y ahí está la relación entre lo humano y lo no humano, en términos simbólicos, ¿no? Porque un vampiro es un sujeto posthumano, si se quiere. Fue humano, pero ya no lo es. Lo interesante del enfrentamiento o la confrontación, el ida y vuelta con el entrevistado es cómo esa historia lo va seduciendo a tal punto que después pide ser vampirizado. Lo que a mí siempre me llamó la atención de la novela es lo súbito que es, digamos. No cuenta demasiado cómo se produce esta entrevista. Como está este joven que se llama Daniel, y lo único que dice es que lo encontró en un bar. Y se lo lleva con las cintas. La novela es de los años 70, así que es una grabadora vieja. Pero no están muy claras las circunstancias de por qué él acepta, cómo fue esa charla, nada. Sencillamente le pone el aparato y él
empieza a contar su vida, o su vida después de la muerte, digamos. Pero lo divertido también es que el entrevistador tiene una voz trémula porque tiene miedo. Sí, tiene miedo hasta que deja de tener miedo. Hasta que digamos. cruza la tentación. Hasta que cruce, sí. Y supongo que también se siente atraído. Toda la novela está atravesada por el homoerotismo todo el tiempo. ¿Y cómo es la sexualidad en las novelas de Anne Rice? Porque justamente quizás esto se ve con mayor evidencia en la película, ¿no? Un poco por estos divos que actúan de vampiros, pero la sexualidad, la relación entre los hombres vampiros es distinta en Anne Rice, ¿no? Viene a aportar algo nuevo, me parece. Los vampiros de Anne Rice son vampiros bisexuales, por empezar. Hay una primera connotación homoerótica, porque pensemos que son vampiros que se buscan de hombre a hombre. Lestat, un hombre que busca vampirizar a Louis porque huele algo del mal en ese personaje. Y bueno, de ahí están todas las connotaciones homoeróticas, pero eso no quiere decir, no se encierra ahí, digamos. Acá no hay un planteo sobre... Yo no creo que haya un planteo sobre la cultura gay o algo que tenga que ver con eso, sino con la condición casi... la condición sexual de estos personajes, pero que no se corresponde con la sexualidad genérica, digamos. Claro. Son personajes que... Están más allá. Están más allá. Es como hay una cuestión de la sensualidad, del erotismo que transmigra, ¿no? Más allá de los cuerpos. Entonces ellos pueden poseer a mujeres, a hombres, pueden poseer a niños, sexualmente hablando, ¿no? También para retenerlo de alguna manera, Lestat le ofrece a Louis, o lo hacen entre los dos, a una niña de 5 años. Adoptan. Claro. Una niña de 5 años que hacen vampira, que encuentran enferma en una... Bueno, es muy oscura. Toda esa parte de la novela es muy oscura, sobre todo cuando ella crece hasta tener más de 60 años y tiene una mentalidad de mujer en un cuerpo de 5 años. Sí, es muy raro ese personaje. Es muy raro y tampoco ella tiene fuerza para ser otro vampiro. O sea, es muy cruel lo que hicieron y es muy cruel lo que hace el Lestat de decirle: te doy esto que la vas a tener que cuidar, no la vas a poder dejar y mientras estemos todos juntos vos te vas a quedar conmigo. Un egoísmo un poco desesperado. Además ya empieza mal, porque beben de la sangre de una nena moribunda. Claro. O sea, ya... Y la dejan más enferma y después la tienen que ir a buscar al asilo donde la mandaron. Puede hacer eso, pero cosa que le cuentan a ella muchísimo después, ¿no? O sea, que ella los odie es totalmente comprensible. Pero ¿por qué él, cuando la niña, que es Claudia, decide matar a su padre, al Lestat, por qué Louis decide unirse a ella sabiendo que está mal, sabiendo... Es porque se quiere liberar y también es porque es un poco cobarde. Porque es un poco culposo, porque quiere seguir castigándose, porque quiere seguir reteniendo su humanidad, digamos, ¿no? Y en esa humanidad que quiere retener cada vez es más inhumano, pero por omisión. Como es un personaje, Louis es un personaje que empieza cayendo muy bien, porque es como el vampiro que quiere retener su humanidad. Y a mí personalmente me empieza a caer cada vez más antipático, porque en ese mantener su humanidad permite muchísimas crueldades. En vez de tomar una decisión. Claro, decir, bueno, soy vampiro, chao, matate si no. Pero estar en el medio, no es tan difícil matarse, tiene que salir al sol. Tampoco. La condena del vampiro
digamos, eso de estar condenado, que lo padecen todo el tiempo, ¿no? Estar condenado a una vida, a la vida eterna, digamos, ¿no? Bueno, de eso se playaron muchos, ¿no? En relación a la inmortalidad. Pienso, el primero que se me ocurre es Borges, pero debe haber más gente. Sí, es una condena tremenda, ¿no? Ver morir a la gente de tu entorno. De pronto pienso ahora eso de convertir a la gente de tu entorno en vampiros es algún modo de salvaguardarse a sí mismo, ¿no? Evitar esa pérdida, tal vez, ¿no? Porque debe ser realmente horrible vivir eternamente y ver que todo en torno tuyo va muriendo. Es morder para retener. Claro, sí, para conservar, ¿no? Anne Rice nació en 1941 en Nueva Orleans. Extrañamente, sus padres la bautizaron con el nombre masculino de Howard Allen, pero ella se hizo llamar Anne desde pequeña. Como Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, Anne Rice perdió a su hija de pocos años a causa de una leucemia. A partir de entonces se dedicó a escribir libros de vampiros con la impunidad del dolor más privado. Fue un éxito rotundo de ventas, millones de ejemplares y traducciones en todo el mundo. Sin embargo, su condición de bestseller no priva las crónicas vampíricas de sutileza y originalidad. De manera novedosa, Rice retrata la subjetividad de la época, los vestigios culturales, el consuelo del consumo, a través de un estilo veloz, casi voraz. Es como si Anne Rice hubiera cruzado una línea. Tal es así que ella misma, después de escribir estas crónicas vampíricas, se entregó a Dios. O sea, hoy en día Anne Rice no quiere saber nada con aquello que escribió y todo lo contrario, está haciendo como una especie de trilogía sobre Jesús. Una cosa rarísima, que es la inversa de la que hizo con sus personajes, que es lo que hace con Louis, básicamente es desacralizar su condición. De hecho, Louis, cuando comienza su vida vampírica, todavía cree en Dios, digamos, pero va descubriendo que las respuestas que le da esa vida sobrenatural y que le da Lestat son de otro orden, y ni siquiera en Satán, digamos, hay como un proceso de ateización en el personaje, que es todo lo contrario de lo que luego hace Rice con su vida y con su literatura. Pensaba en Flannery O'Connor, ¿no? Por los paisajes del Georgia, del sur, y también ella siendo tan católica, Flannery, y después lo que le pasó a Anne Rice. Anne Rice un vuelco absoluto. No estoy muy segura, pero creo que fue criada católica de chica. Claro. Bueno, es una joven de Nueva Orleans, que es una ciudad bastante, que tiene una tradición bastante distinta, no es tan protestante, digamos, como otras dentro de los Estados Unidos. Pero volvió con un fanatismo tremendo, que creo que se acentuó muchísimo más después de la muerte de su marido. Y ahora creo que está escribiendo un libro sobre Jesús, digamos, está absolutamente en ese tema de los ángeles, como si fuera una reacción. Es raro lo que le ocurrió, como si todos estos libros hubieran sido una búsqueda de Dios para ella. Pero a través del demonio. Claro, a través del mal, llegando a Dios a través del mal. O sea, dándose cuenta, todos somos criaturas de Dios, incluso el demonio, que creo que eso es un momento en Entrevista con el vampiro se lo dice Armand, que es el vampiro adolescente, a Louis, cuando Louis le dice, pero no somos del demonio, le dice, no, pues si el demonio es de Dios. El demonio no hace a nadie, el demonio no es creador. Claro, por eso son vampiros ateos. Claro. Porque no creen en el demonio. Claro. Creen en ellos mismos. Creen en ellos mismos, sí. Back on myself as a child of 5 or 6, I felt there was more. I felt like if I saw something beautiful,
I was mystified, even as a little child, about why that was beautiful to me, why it made me feel the emotions I was feeling. And everything from me always gets back to the fact that there's a larger picture, there's a bigger thing. I mean, you listen to Beethoven's Ninth, that's proof of God to me. You listen to somebody play the violin, that's proof of God. I'm always feeling that I'm glimpsing something that's bigger than I can ever put into words, which is frustrating for a writer. Es realmente un hallazgo literario de Anne Rice contar la historia de los vampiros a través de una entrevista, porque justamente el vampiro no puede verse en el espejo y la entrevista como dispositivo funciona como retrato. Vemos al vampiro a través de la entrevista, pero lo importante es que el entrevistador logró sacarle una historia profunda, la historia de sus deseos.